y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor. Buenas noches, que Dios les bendiga. Les habla Luis Fernando Castaño, predicador de la Iglesia de Cristo en Costa Rica, Upala. Queremos invitarlos a todos que tengan una Biblia en mano. Hoy vamos a estar estudiando y analizando alguna porción de la palabra de Dios para aquellos hermanos que no pudieron en la mañana escuchar el mensaje. Recuerde que nos estamos transmitiendo desde Upala, Costa Rica, Centroamérica. Los días martes a las 6, jueves a las 6, domingo a las 10 de la mañana y domingo a las 6 de la tarde. Hoy quiero invitarlos a todos ustedes a que analicemos sobre un gran enemigo. Me llama mucho la atención porque el mundo está doblado, está caído ante un amigo invisible que es tan diminuto que ni con un microscopio se puede ver, pero que está matando a miles y miles de personas en el mundo. Y lo más importante de ese enemigo es que todo el mundo quiere salvar su vida física. Es interesante eso. En China, en Estados Unidos, Inglaterra, todo el mundo anda buscando su vida física. Todo el mundo se anda cuidando para que haya un distanciamiento. Todo el mundo se anda cuidando para no contagiarse, porque saben que si se contagian, sencillamente se pueden morir. Pero hoy yo quiero hablarles a todos ustedes de un amigo que es el peor adversario que el cristiano tiene. Los quiero invitar a todos que abran sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7 en adelante. El apóstol Pedro viene hablando y vea lo que dice en el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también entre ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidad de ella, no por fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancias deshonrosas, sino con
ánimo pronto. Y en el versículo 6, vea qué importante. Primera de Pedro 5, 6. Vea qué interesante. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Y vea el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oye, qué interesante este detalle, muy importante. El apóstol Pedro está en una etapa en su vida en la cual él ya es una persona anciana, adulta. Y en el versículo 7 me llama mucho la atención cuando él dice, echad toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces otra gente sufre y no tiene dónde o no tiene a quién acudir. Pero cuando el apóstol Pedro dice que echemos nuestra ansiedad sobre él, es como dándonos a entender, Dios cuida de usted, Dios cuida de mí. Y no sé cuál sea el problema que usted tenga, la necesidad que usted tenga, pero grábese algo. Dios está de su lado y siempre va a ayudarle, siempre va a protegerle. Pero es muy importante es que todos aprendamos a confiar en Él. ¿Y por qué tenemos que confiar en Él? Porque sencillamente tenemos un gran adversario. Quiero invitarlos a 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Vea qué importante este otro pasaje. Dice así la palabra del Señor. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Salvador. Quiero detallar algo. Todos ustedes deben entender y saber que si el hombre muere, bueno, muere el cuerpo, está bien. Pero la pregunta mía es, si usted se muere hoy, espiritualmente, hay una resurrección. Todos vamos a resucitar, sea para el bien o sea para el mal. Pero la pregunta mía es, si usted se muere hoy en día, ¿obtendrá misericordia aparte de Dios? Pablo le escribió a Timoteo y vea lo que dice. Hablando de Timoteo, Timoteo era un verdadero hijo, dice. ¿Por qué era un verdadero hijo? ¿Por qué? Dice, en fe, en gracia, en misericordia y en paz. 4 cosas importantes. Fe. Cuando habla de fe, está hablando es de doctrina, de la enseñanza. Gracia, el favor de Dios. Misericordia es bondad. Paz. Y algo muy importante. Cuando usted tiene estas 3 cosas, cuando usted tiene fe, gracia y misericordia, el resultado es paz. Y la paz produce sencillamente es gozo. ¿Por qué hoy en día hay mucha gente que anda amargada, anda preocupada, anda sin esperanza en el mundo? Se debe echar sobre Dios toda la ansiedad. Y esto es muy importante que lo entendamos todos. Aquí el texto nos da a entender es de que el hombre debe echar toda su angustia, toda su aflicción, toda su amargura, toda su tristeza únicamente sobre Dios. Usted no tiene por qué desquitarse con su esposa, con su esposo, con sus hijos. No. Toda esa tristeza que usted lo abarga es porque necesita tener un encuentro con Dios. ¿Se acuerda la introducción que hice en el comienzo? Todo el mundo anda buscando a ese enemigo, el coronavirus, el COVID-19, porque la gente tiene miedo de morir. Pero este adversario que habla aquí la Biblia
dice que es uno que anda buscando a quién devorar, a quién matar, a quién destruir. ¿Y sabe cómo destruye el diablo? ¿Cómo lo destruye a usted? Cuando destruye su relación con su esposa, con su esposo, cuando destruye su relación con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Bueno, esa es la destrucción que Satanás anda buscando en todo el mundo. Y esa es la destrucción que el hombre no le ha prestado atención. El hombre quiere salvarse físicamente, pero no quiere salvar su alma. Mateo capítulo 6, versículo 5. Vea qué importante lo que nos enseña este pasaje. Mateo capítulo 6, versículo 5. Jesús está hablando desde el capítulo 5 sobre el famoso sermón del monte. Y en Mateo capítulo 6, versículo 5, vea lo que dice. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús habla en Mateo capítulo 6, versículo 5, es que el hombre debe orar. Y cuando oramos, présteme atención, la ansiedad se va. La ansiedad no se puede sacar del alma si no es con la ayuda de Dios. Y para poder orar, no podemos ser hipócritas. No podemos orar como para que la gente nos vea y digan, uy, qué hombre más bueno, qué mujer más buena. No. Tenemos que abrir nuestro corazón siempre a Dios y estar dispuestos a bendecir el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente en Él hay paz y tranquilidad. Solamente en Cristo hay salvación. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. No os afanéis. No os afanéis. Qué importante, ¿ah? Mateo capítulo 6, versículo 25. Vea qué importante este pasaje. Dice Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Hace una pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hoy el mundo anda preocupado por el vestido y el comer físico, pero a nadie le importa, y quiero recalcar eso, a nadie, bueno, al menos a mucha gente, no le importan las cosas espirituales. ¿Y saben por qué? Porque la gente tiene miedo de morir, pero la gente no piensa es las consecuencias de morir. La gente dice, bueno, murió Julanito de tal, que descanse en paz. No, Señor, hermano, está equivocado. Cuando una persona muere, a partir de ese momento es donde comienzan los graves problemas. ¿Y saben por qué? Porque en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. La pregunta es, si usted se muere hoy, ¿se va para el cielo? Si yo me muero hoy, ¿me voy para el cielo? ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿He arreglado cuentas con Dios? Quiero invitarlos a Lucas capítulo 10, versículo 41. Vea que este otro pasaje, 10:41 de Lucas, y vea lo que dice. Lucas capítulo 10, versículo 41.
Respondiendo Jesús, le dijo a María, escuche esta palabra. Respondiendo Jesús le dijo a María, a Marta, 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 afanada y turbada estáis con muchas cosas. Estamos hablando de cuando Jesús fue a visitar a María y a Marta. María se quedó escuchando la palabra de Dios, pero Marta estaba en sus quehaceres. Y eso es lo que le pasa al mundo hoy en día. Me llama mucho la atención, por decir algo, la actitud del presidente de Estados Unidos, Trump. A este señor no le importa la gente y quieren activar o han empezado a activar la economía a pesar de haber tanta gente enferma. ¿Por qué? Porque andan enfatizados por la parte material. Y es muy grave esa situación. Se les ha olvidado que si el hombre muere, ¿volverá a la vida? ¿Tendrá vida después? ¿Existirá la vida después de la muerte? Obviamente mucha gente anda y hace esto es porque creen que después que el hombre muere, sencillamente el hombre es como un animal, murió y ya. Y yo quiero recalcar a este punto. Mucha gente dice, murió en paz, que Dios lo tiene en su eterno descanso. Vamos a orarle a los santos para que lo saquen de tal lugar. Pero la realidad es que mucha gente anda angustiada porque se ha olvidado de Dios. Y en esta época en que estamos, la gente trata de buscar a Dios por conveniencia. Sí, por conveniencia. Porque saben que no tienen otra salida. Porque saben que necesitan a Dios. Pero ¿qué cuando antes de que pasara toda esta situación, qué? ¿Cuánta gente buscaba a Dios? Y me llama mucho la atención, aún de hermanos de la iglesia, que dicen que no se congregan, que porque ay, va y me contagio, que yo no sé qué. Y usted los ve trabajando, los ve en sus trabajos, los ve paseando. Mucha gente no se conecta a las prédicas que estamos dando en la iglesia porque dicen no tengo internet, no tengo conexión. Ah, pero sí tienen plata para otras cosas. ¿Y por qué hablo de esto? Interés en Dios. Y por eso el hombre anda angustiado, abatido, afligido. El hombre que no tiene a Dios en su corazón no sirve para nada. Qué pena que tenga que decirles esto tan feo, pero así es. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el hombre que no tiene a Cristo en su corazón tiene un corazón malvado. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Y por eso yo quiero invitarlos, mis estimados amigos, a que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Dios. Y cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre Dios, podemos ser sencillamente hombres y mujeres que sobrios. Vea en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Este es otro problema grave que mucha gente tiene. Sed sobrios. La palabra sobrio es como decir lo contrario cuando una persona está borracha. Una persona que se llena de ira, que es iracunda, que no piensa para hablar, que lastima, pueda sencillamente reconocer su sano juicio. Y es muy preocupante, mi estimado hermano y mi estimada amiga, es muy preocupante cuando hay personas que se expresan y expresan es amargura, dolor, tristeza. Nunca los escucho a ustedes decir nada bueno. Solo abren su boca para criticar, para maldecir. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo eso? Es que todo el mundo dice, Señor, yo te amo mucho. Señor, yo te amo con todo mi corazón. Señor, te amo con toda mi alma. Pero dice 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Dios. Y en el 8, porque cuando echamos nuestra ansiedad sobre Dios, hay un factor importante. ¿Saben cuál es? Es que nos volvemos personas sobrias. ¿Y qué es una persona sobria?
Sencillamente una persona sobria es una persona que es capaz de dominar su carácter. Yo hago mucho la atención. Hay gente que dice, es que mi papá tiene muy mal genio, mi mamá es de muy mal genio. No, su papá no es de mal genio, su mamá no es de mal genio. Es mal criado, es mal criada. Porque la persona que tiene un carácter duro o fuerte es aquella que es capaz de dominar sus acciones. Cuando usted no domina su lengua, es porque usted es una persona débil, no es sobria. Y por eso el punto mío hoy es que el cristiano tiene un gran enemigo. Y ese enemigo se llama Satanás. En 1 de Pedro 5:8 es muy importante analizar lo que el apóstol estaba diciendo. Sed sobrios y velad. ¿Cuántos hermanos, cuánta gente ha doblegado su orgullo o cuánta gente se ha doblegado delante de la presencia de Dios en estos días, ha sacado tiempo para doblar sus rodillas, estar al borde de su cama orándole al Señor, pidiéndole misericordia? ¿Cuántos? ¿Cuántos estamos haciendo eso? Es muy importante, hermano, que todo esto lo meditemos, porque yo quiero recalcar siempre, Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Dios es misericordioso, Dios es misericordioso. Pero Dios no tiene misericordia con nadie. Y grábese esto, Dios no tiene misericordia con nadie si no está en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, quiero leerles este pasaje. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero el punto en 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos es, estemos atentos. Nosotros tenemos que pensar lo que hacemos. Nuestro culto a Dios tiene que ser un culto razonable, un culto que piensa, una persona que sabe lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere gente que lo adore en espíritu y en verdad. Y para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, es necesario conocerlo. Pero nadie va a conocer a Dios si no es capaz de echar su ansiedad, de depositar toda su confianza sobre Él. Primera de Pedro 4:7, observe este otro pasaje. Primera de Pedro 4:7, vea qué interesante el pasaje. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad y orad. Recomendaciones que el apóstol Pedro hace. La sobriedad, hermano y hermana, no se consigue si usted no ora. Créame. Usted no puede echar toda su ansiedad sobre Dios si no es capaz de dedicarle 10, 15 minutos a doblar sus rodillas y a clamar misericordia delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando nos humillamos delante de Dios, nos fortalecemos espiritualmente. ¿Por qué es importante esto? Porque la persona sobria es la persona que es capaz de dominar su carácter. La persona sobria es capaz de conocer a su enemigo. La persona sobria es capaz de conocer las tácticas que Satanás usa. No, mi hermano, desengáñese. No crea que Satanás va a llegar y le va a poner una botella de guaro, un billete de 100,000 o un billete de $100. No. Satanás le va a poner a usted lo que más le cuesta hacer. Como, ¿para qué va a leer la Biblia? Se está muy cansado. ¿Para qué va a orar si trabajó todo el día? ¿Para qué va a congregarse si hoy es el único día que usted puede sacar para dedicárselo a su familia? Ese es el Satanás
con el cual tenemos que luchar, el cual está destruyendo a mucha gente. Y el consuelo de la gente, ¿sabe qué dice la gente? Ay, hermano, es que me siento tan desanimado. Ay, hermano, es que el hermanito fulano de tal no ve. La hermanita fulana de tal. Claro, se siente desanimada, ¿sabe por qué? Porque usted nunca ora, nunca lee la Biblia, nunca tiene comunión con Dios. Si usted no tiene comunión con Dios, ¿cómo va a pretender que Dios tenga una relación con usted? Es como en un noviazgo. ¿Cómo usted va a pretender que su novia lo ame si nunca llega a buscarla? ¿Cómo usted va a pretender que su novia lo ame si usted no le abre su corazón a su novia? Es igual con Dios. Es como un noviazgo. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, no pretendamos recibir bendiciones de Dios. Eso es una falsedad. A veces la gente dice, es que yo voy a dar una ofrenda y Dios me va a bendecir. No, Dios no trabaja así. El único pago que Dios recibe, y no se le olvide, mi hermano, es la humillación. Dios, cuando nosotros nos humillamos ante Él, ese es el mejor pago que Dios quiere que nosotros le demos. Que nos humillemos, que dejemos toda soberbia, toda altivez, que reconozcamos cuando cometemos errores, cuando fallamos. Esa es Satanás. Es ahí donde Satanás trabaja. ¿Cómo? ¿Por qué voy a ir a pedirle perdón a fulano si yo no le he hecho nada? ¿Por qué yo voy a ir a hacer tal cosa si yo no fui el culpable? Bueno, ahí es donde Satanás nos llena el ego y dice, ¿por qué yo? Que lo haga él. En el trabajo, en la congregación. ¿Cuántos hermanos me llaman la atención? Y qué feo tener que decirlo. ¿Cuántos hermanos dicen que no se congregan por X o tal razón? Pero no tienen tiempo para congregarse, pero tienen tiempo para ir a pasear, para sacar a su familia, para ir a pescar, para ir a ver a la novia, para ir a ver al novio, para ir a ver a la mamá. Entonces no se trata de no tener tiempo. Se trata únicamente es de que el hombre hoy en día se ha vuelto tan materialista que se ha olvidado de lo más importante que hay en la vida. ¿Y saben qué es? Recordar que Dios quiere es adoradores en espíritu y en verdad. Otro detalle muy importante, mi estimado hermano, es que la palabra de Dios nos enseña es que el diablo es un adversario que no tiene misericordia con nosotros. ¿Sí? Como usted está escuchando. El diablo no tiene misericordia, ¿saben por qué? En Juan capítulo 8, versículo 44, se los voy a leer, dice que él es malo desde el principio. Vuestro adversario, el diablo, Jesús está hablándole a los escribas y fariseos en aquel entonces, hace más de 2000 años, y cuando los fariseos quisieron justificarse con Jesús, vea qué importante lo que sucedió. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús vino y les dijo, Juan, vea lo que Jesús les dijo, le dijo a los escribas y fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y dice ¿por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. Y explica por qué. Cuando habla mentira. De lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Y hermano, hay mucha gente que habla y hay muchas medio verdades que la gente cree que que es lo correcto. Y la gente anda engañada, creyendo que bueno, con que yo haga una oracioncita en mi casa y lea un versículo de la Biblia, ya Dios se agrada con eso. No, el primer día de la semana, Dios ha establecido
que los cristianos tienen que reunirse y tienen que tomar la cena del Señor, tienen que sencillamente participar de cánticos, escuchar la predicación, dar una ofrenda voluntaria, hacer oraciones. Eso es parte de los mandamientos que se hacen el primer día de la semana. Pero cada uno de nosotros tenemos que sacar el tiempo para poder llevarlo adelante. Entonces la pregunta mía hoy es, el mundo anda buscando a un adversario que se llama coronavirus. Porque el mundo no quiere que ese adversario los mate. Pero los cristianos que saben que tienen un adversario que se llama Satanás, que se llama el diablo, andan arrollándolo, andan besándolo, andan abrazados con él. ¿Saben por qué? Porque muchos hermanos no quieren acercarse y someterse a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 5, 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Y me duele en el alma, mi estimado hermano y mi estimada hermana, todas las personas, y aún los que no son cristianos, me duele mucho, ¿saben qué? Es que la gente anda preocupada porque el coronavirus no lo infecte, pero no han podido sacar la infección que hay en el alma de muchos seres humanos, como el odio, el rencor, el perdón, la ira, el enojo, entre otras muchas malas actitudes. Quiero invitarlo a usted a que tome muy en serio este pasaje que enseña la palabra de Dios. Nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien adorar. Y Juan capítulo 9, versículo 8, versículo 44, vino y dijo, hablándole a los escribas y a los fariseos de aquel entonces. Y vea lo que Jesús expresó. 4. Viene y dice la palabra de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué Jesús les dijo a ellos que los fariseos querían hacer los deseos del padre de él? Si ellos adoraban a Dios supuestamente. Pero Jesús viene y les dice que quieren hacer el deseo de vuestro padre. Y vea, terminemos el versículo. Versículo 44. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y dice, ¿por qué? Porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ese es el adversario. No crea, hermano, que Satanás se le va a presentar como le han metido a la mitología griega. Un hombre rojo con cachos, con un trinche aquí y una cola. No, Satanás se le va a presentar con lo que usted más quiere, con la debilidad que usted más quiere. Y si usted no se descuida, lo va a matar, lo va a destruir. Por eso, primera de Pedro 5:7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre él. Yo quiero invitarlo a que usted tome reflexión sobre esto, que medite y que Dios lo bendiga, hermano y hermana. Dios lo guarde, Dios lo proteja y que recuerde algo muy importante. Sin Dios, en el mundo no somos nada. Quiero despedirme en palabras de oración y si usted está ahí en su casa, medite sobre esto. No sé si usted tiene ansiedad, si tiene problemas, pero déjeme decirle, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Hay que creer en Cristo, hay que arrepentirse, hay que bautizarse para el perdón de los pecados y hay que perseverar hasta el fin. De esta manera me convierto en cristiano, nada más. Hechos capítulo 11,
versículo 26, dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Dios les bendiga a todos ustedes, mis estimados hermanos.